Muy bien, esta es la versión extendida para Facebook del programa Juntos a la Hora de Comer y estamos compartiendo con todos ustedes un programa especial el día de hoy y es que estamos hablando acerca del libro La vida con Dios del autor Dr. Daniel Catarizano, quien tenemos con nosotros y estamos haciéndole varias preguntas acerca del libro, del contenido, también de su vida como escritor, de sus inicios. El pastor se ha remontado a cuando era niño y esta pasión por la lectura, el aprendizaje, la investigación. Y ha sido una bendición para nosotros y pensamos que va a ser una bendición para ustedes, amigos oyentes y televidentes. Así es, por favor, si usted desea una copia, contacte las oficinas de Iglesia La Red, 720-325-7282, 720-325-7282. Y le estábamos haciendo varias preguntas en la grabación pasada, doctor, pastor, Ajá. y estábamos hablando sobre los capítulos, qué es lo que lo motivó a escribir o decidir incluso estos temas ya imprentos en el libro. Y pues estábamos terminando el segmento pasado de pues si a alguien no le daba resultado lo que viven en el cristianismo, si era pecado cuestionar las enseñanzas que ciertas iglesias enseñan. Pero entonces la pregunta en seguimiento a esta es, ¿cuáles deberían ser estos resultados que un cristiano debe esperar en el cristianismo? Tiene que haber transformación de la vida, tiene que haber no conducta de afuera hacia adentro. La psicología, la consejería nos ayuda a lo que llamamos la modificación de la conducta, es la adaptación de cosas. Por ejemplo, una persona puede tener problema de ira y va al consejero, va al psicólogo, le va a ayudar a saber cómo regular eso. La Biblia nos ayuda a cómo arrancar eso de nuestras vidas. Entonces, en la vida con Dios yo trato de explicar eso de una forma sencilla, no muy técnica, para decir, el Señor transforma nuestra vida. No es la función principal del cristianismo, porque la función principal es ser salvos, tener una comunión diaria con Dios, pero es algo colateral, eso ocurre como resultado que el Señor va transformando nuestras vidas. Y para nuestros amables televidentes y oyentes, estamos compartiendo con todos ustedes acerca de este libro. Y esto por lo general se hace al principio, pero como estamos en casa, creo que bueno, que hay tiempo para mencionarlo. Y es que estamos entrevistando al doctor Daniel Catarizano y él es pastor de la iglesia Red Evangélica de Denver, conocido popularmente y amorosamente como Iglesia La Red. Y esta iglesia es una iglesia multicongregacional en Denver, Colorado. Él es presidente del ministerio Vivir Mejor Incorporated. También es conocido por su predicación expositiva y práctica. Así que también el doctor Catarizano lo escuchamos diariamente en el programa radial Viva Mejor, un programa transmitido todos los días. Y usted es autor, como bien lo mencionó en segmentos anteriores, de 30 manuales de instrucción ministerial. Ha viajado a más de 120 ciudades alrededor del mundo, predicando el evangelio, exponiendo temas de crecimiento espiritual. Toda esta experiencia, pastor, toda esta vida llena del Señor, llena de enseñanzas, aprendizajes, aciertos, desaciertos, por supuesto que han influido a la hora de escribir en el libro. ¿Hay algo particular que usted recuerde que en algún momento, en algún país, le haya despertado o reforzado esa intención de escribir? Sí, creo que eso ocurrió cuando comenzamos con la Escuela de Ministerios de Colorado, porque en los viajes, específicamente una vez en México, escuchamos acerca de gente que decía, un caso en particular que siempre recuerdo es alguien que dijo, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, creo que fue en una campaña evangelística de alguien más, junto con un grupo de personas en mi pueblo, no hay iglesia. Yo también sentí, dijo, un llamado al ministerio, pero yo no puedo ir hasta Ciudad de México, donde había seminarios u otros lugares así, dejar todo este grupo, dejar mi pueblo y volver y pierdo todo. Entonces, escuché eso, escuchaba otras cosas y el Señor ponía en mi corazón, hay que hacer algo por ellos. Entonces, en ese tiempo fue cursos por correspondencia. Eran las épocas de los audiocassettes y de los videos VHS.
Y entonces comenzamos en Houston, Texas, comenzamos la escuela de ministerios. No se llamaba de Houston ni de acá ni de allá, simplemente la escuela de ministerios de Colorado. Y yo tuve que comenzar a escribir manuales de instrucción que no podía usar los que yo tenía de mis profesores y eso, porque tenía que ser adaptado a todo este público mucho más grande y multicultural. Entonces, el Señor me fue llevando a escribir. Ahora, yo ya escribía antes, cosa que algunos no saben, pero no estuvo publicado, pero yo escribía antes obras de teatro. Entonces escribía, me gustaba ese tipo de cosas, obras de teatro cristianas y eso, que es más diálogo y es otra cosa, ¿no? Pero ahí me enfrenté y escribía artículos también para maestros de escuela dominical y cosas así. Pero cuando llegó este momento era adaptarlo a estas culturas que yo iba conociendo. Ese fue mi otro seminario, yo siempre dije. Viajar y conocer estas culturas, conocer las necesidades. Y la idea fue enviar gratuitamente esos cursos a estas personas. Pero en ese tiempo el correo no era electrónico, el correo era mandar la carta y a veces llegaban los paquetes. Entonces fue creciendo mucho en Houston y eso fue produciendo escribir más y más y más y más manuales para toda la cantidad de materias que hay. Hoy ya son más de 30 manuales. Pero eso fue el trasfondo que en realidad fue el background, decimos en inglés, el trasfondo que está de alguna manera visible en este libro, en los diferentes capítulos. Yeah. Sí. Sí, y bueno, esto es muy interesante porque como hemos mencionado sobre sus experiencias, no solamente viajando, sino también ya por mucho tiempo en el área metropolitana de Denver, validan lo que usted escribe y lo que usted trata o entendió de parte del Señor, tratar de corregir por medio de la palabra. Claro. En los capítulos. Entonces, dentro de estos capítulos, ¿hay algún testimonio? ¿Hay algo que quizá después de haberlo leído físicamente dijo, me hubiera gustado haber compartido este testimonio o esta experiencia? Sí, inclusive en el proceso de escribirlo yo tenía muchas cosas más para contar, pero teníamos un límite de 200 páginas más o menos y yo sabía que si seguía escribiendo iba a pasarme bastante. Entonces dijimos, vamos a reservar esas otras experiencias para, si Dios permite, algún otro libro. No se puede dar tanta cantidad de información en un solo libro porque sería un volumen ancho así. Claro. Pero claro, el Señor, a medida que uno va, a ustedes les va a ocurrir lo mismo, a medida que vamos, aunque no viajen, no estén en el ministerio de esa manera, como creyentes en Cristo Jesús, vamos teniendo tantas experiencias lindas que es bueno escribirlas, es bueno recordarlas para dar gloria a Dios. Y porque de pronto surgen situaciones como en mi caso de puedo volcarlas en un libro, pero no todas. Sí me venían, esta, y dije, no, a ver, ¿cuál es la que tengo que contar en este libro? Y nada más. Sabe que hay muchísimo y yo pienso en lo particular que aunque está encapsulado en 8 capítulos, está muy completo el libro, está muy completo y como usted menciona, tendría que ser un volumen, una enciclopedia, sí, escribir toda la vida a lo largo de los años y todo nunca vamos a poder escribir todo acerca de Dios. Aparte no es una autobiografía, no es un compendio teológico. Sí, pero antes de hacer una pregunta acerca del libro, yo quisiera también pensar en esta sociedad posmoderna que en la que caminamos actualmente. Es una sociedad veloz, una sociedad donde el tiempo parece que no alcanza, no rinde, ahí todo es muy rápido. Pero para una persona que le apasiona escribir, que le apasiona leer, esto es como ya se vuelve un deleite en su vida y por mucho contexto que tenga a su alrededor, siempre encontrará momentos para leer, para escribir. Claro. Usted puede hablarnos de esos momentos preferidos para leer, para escribir. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, número uno, cuando a una persona le gusta algo, no importa qué es, siempre encuentra el tiempo para hacerlo. Sí. Sea mirar un partido de fútbol, sea cocinar, sea ir al jardín. Cuando a uno le gusta algo, el ser humano es así. Siempre nos vamos para ahí. Cuando nos gusta leer, estudiar, no siempre tenemos tiempo, especialmente un pastor. Entonces uno tiene que intencionalmente hacer ese tiempo.
Y si yo pudiera ser pagado para estudiar, yo me dedicaba a estudiar. Pero no para mí solamente, sino para compartir lo que voy aprendiendo. Pero soy pastor y tengo una familia y tengo 4 congregaciones y hay muchas cosas. Entonces, y aparte soy muy social, me gusta estar con gente. Entonces, no sé, esa combinación que Dios ha puesto en mí de poder estar horas y horas y horas solo, a lo mejor estudiando y escribiendo libros o mucho material, para radio, sermones, lo que sea, y al mismo tiempo el deseo de estar con la gente. Y yo creo que eso ayuda a cualquier autor, a cualquiera que a lo mejor nos está viendo, escuchando y dice, oh, yo me gustaría escribir un libro. Bueno, tenga cuidado con eso. No, porque yo me doy cuenta cuando yo leo autores, yo digo, esto viene de la oficina, esto viene del escritorio, esto viene de la mesa de trabajo, pero no viene del trato con la gente. Y cualquier lector se da cuenta, aquí esto es muy lindo, pero en cambio cuando Dios nos da el trato con la gente y uno luego busca el momento para estar escribiendo, leyendo, siempre con la gente en mente, Muy bien. cambia. Y bueno, mencionando lo que usted menciona de estar con la gente, también estudiar mucho, es algo muy notable que pues en este libro, La vida con Dios, y también mencionado en la grabación pasada, usted mencionaba que pues el subtítulo es ayudar a la gente a que renuncie a las ideas erróneas del cristianismo. Claro, sin la intención o sin el método atacante o ofensivo o agresivo, digamos, de exponer estas diferentes ideas en cada capítulo. ¿Cuál sería quizá la urgencia que el día de hoy usted le hace a las personas quienes están quizá creyendo este tipo de ideas o usan este tipo de excusas para no seguir yendo con la iglesia o rechazar invitaciones, rechazar a alguien compartir el evangelio? ¿Cómo usted urge a alguien a que se detenga y abra los oídos, en realidad los oídos del alma para poder aceptar este mensaje de amor que el Señor está haciéndoles a través del libro, a través de usted, a través de la gente que les está obsequiando este libro? Pienso que hay 2 cosas en tu pregunta. Una va dirigida a los que, como yo, somos pastores o maestros o líderes, y otra es al lector, en este caso. Para los que estamos en liderazgo, no debemos ser arrogantes ni agresivos, pero sí debemos ser directos. No debemos ser violentos, pero sí debemos ser directos. Yo en el libro no menciono nombres y apellidos, en otro libro podría hacerlo, si Dios quiere, a veces lo hago en público, me han preguntado por qué mencionó tal pastor, tal otro. Bueno, observe el apóstol Pablo, yo no soy un apóstol, pero el apóstol Pablo muy directamente mencionaba falsas doctrinas y a veces el nombre de personas. Jesucristo lo hizo también. Entonces no debemos ser tímidos y pensar, no voy a mencionar esto porque voy a ofender a alguien. Tenemos que entender que el evangelio a veces ofende a gente, por más dulce y gentilmente que lo digamos. Jesús, no había nadie más dulce y gentil que Jesús, y sin embargo ofendió a mucha gente. No tuvo la intención de hacerlo, pero eso va a ocurrir. Yo sé que leyendo este libro, alguna persona se puede sentir ofendida. Le dije a una persona que compró varias copias y es de otro estado, léalo primero, porque sé de dónde viene. Viene una enseñanza media rara que justamente yo ataco en el libro. Ataco no en el sentido de violencia, ¿no? Pero uno tiene que atacar lo que no es verdad. Sí. Y yo dije, léalo primero, porque no sé cómo le va a caer algunas partes del libro. Me dijo, no, pero yo lo conozco a usted, no importa. Ok, fine. Estoy esperando los comentarios en cualquier momento. Y eso de parte de los que escribimos o presidimos. La parte del lector, sí, hay partes en el libro que probablemente le sorprendan o le caigan como, wow, esto no es lo que a mí me enseñaron. Y hace pocos días le decía a alguien, también hay un lazo emocional con la gente que nos enseña. Ustedes tienen un lazo emocional conmigo como pastor de ustedes. Es inevitable. Entonces, si el día de mañana ustedes descubrieran que lo que yo enseño es falso y alguien les dice, eso es falso, no lo van a ocurrir porque esto es de la Biblia, pero para darles el ejemplo, ustedes tendrían ese problema de decir, bueno, esto ahora sé que lo que me enseñaron no era correcto,
pero amo al que era mi pastor y es como que una traición. Eso pasa con el catolicismo, con el mormonismo, con Jehovah's Witness, los testigos de Jehová, con todos. Uno dice, ok, ahora entiendo que esto era falso, pero está ese lazo emocional con quien me lo enseñó. Bueno, y ahí está, ¿quién está primero, Dios o esa persona? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a cortar este error por que papá, mamá, fulano venían generacionalmente de X idea o religión? No. Entonces en el libro aparecen este tipo de cosas y es desafiante. Pero es desafiante no para que quede bien conmigo. Yo no voy a conocer a muchos lectores de este libro. El asunto es qué hago con Dios en respecto a esto. Y precisamente en base a eso, pastor, hay millones de libros escritos alrededor del mundo. Oh, yes, millones sí, de autores. seguro. Y todos, creo que ninguno podemos sacar de la lista de la expectativa, de lo que esperan acerca del libro. Algunos esperan algo quizá Más productivo, motivacional. motivacional, pero todos en común van a tener una expectativa acerca del libro. Claro. ¿Usted qué consideraría éxito o fracaso con respecto a este libro? Y sabemos que está naciendo, pero ¿cuál es su expectativa con este? Honestamente, claro que me gustaría que el libro se vendiese miles y miles de copias. Y aclaración, yo no estoy ganando dinero con el libro porque todos los fondos en este caso van al ministerio. Y uno diría, bueno, que sea un éxito de ventas, que algún día fuera un bestseller. Sería lindo, pero honestamente, y al escribir el libro yo pensé varias veces en esto, yo quiero escuchar de vidas transformadas. Yo quiero escuchar, y yo le decía al Señor, que sea un instrumento más en tus manos para que tú toques esas vidas. Ustedes saben que Iglesia La Red comenzó bastante con el texto de Tito, ahí donde el Señor le dice a Tito que por esto te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en todas las iglesias como yo te mandé. Y ahí comienzan todas las descripciones de los requisitos de los ancianos. Entonces yo sentí eso, que lo he leído cientos de veces en mi vida, hace varios años atrás, lo sentí muy personal y así comenzó Iglesia La Red, entre otros detalles. Y con el libro pasa lo mismo, yo lo veo como un instrumento más de ese mismo llamado. Entonces, si yo veo lo que Dios está haciendo en Iglesia La Red, como Él está haciendo crecer la iglesia sin mecanismos de mercadeo ni nada raro, entonces digo, bueno, obviamente el Señor está en esto, es un llamado de Dios. Lo mismo anhelo en el libro, no me importa tanto, bueno, a ver cuántas copias se venden, eso va a beneficiar al ministerio. No me importa tanto lo de querer ser famoso, andar viajando, al contrario, he dicho, no, yo no quiero estar de ciudad en ciudad promoviendo el libro, yo soy pastor, a mí me gusta estar en mi iglesia. Pero si el libro llega a hacer eso, será porque Dios quiere hacer eso. Pero realmente, Carlos, la idea es que haya transformación en esta vida, que sirva para algo el libro, para transformación. Es cierto, y justo cuando estábamos hablando sobre los capítulos y las preguntas anteriores tenía el origen o el pasaje que usted menciona del origen de Iglesia La Red. Pues muchas veces se ha escuchado el comentario que el área metropolitana de Denver es comparado a un Corinto, donde lamentablemente hay una mezcla de pues creencias bajo el mismo nombre, se puede decir, bajo el cristianismo, pero diferentes interpretaciones y mucho más diferentes deducciones que lo hacen más peligroso. Entonces, pues es importante el que mencionemos que pues estos capítulos yo continúo que sí se están exponiendo estas falsas enseñanzas, pero también se está dando la solución de qué en realidad es lo que dice la Biblia de acuerdo a. Claro. Y pues que si usted ha pensado, amigo o amiga que nos sintoniza, que es cristiano, pero se da cuenta al leer este libro, al ver este programa, que al escuchar los mensajes en Iglesia La Red, que usted no lo es, pues hoy es el día de salvación, como dice la palabra. Así que le animamos a que por favor, haga el esfuerzo de buscarlo. ¿Sería pecado, pastor, si alguien recogiera el libro y lo leyera quizá con prohibiciones, digamos?
¿Qué tipo de provisiones? Que alguien le Prohibiciones como que prohibiera. alguien dijera, no pueden leer este tipo de libros, no pueden, como quizá... Mira, yo Sí. no entiendo el tema de las prohibiciones. Sí. Un pastor no tiene derecho bíblicamente de prohibirle a ningún miembro de la iglesia que escuche un programa o no lo escuche, que lea tal libro o no lo lea, porque los pastores no somos el Espíritu Santo. Entonces, en los Estados Unidos de América estamos en libertad Así es. y no estamos en una, ni siquiera en una tiranía, por supuesto, al menos por ahora, y roguemos que nunca ocurra. Y aun si así fuese, es nuestra conciencia delante de Dios. Entonces yo puedo como pastor, y ustedes lo saben como miembros de esta iglesia, la red, yo puedo recomendarles o no ciertos autores y les tengo que explicar por qué, o ciertas editoriales, o ciertos libros. Y yo les digo, bueno, tenga cuidado, o mejor no lo lea, pero es usted la decisión. Del momento en que yo comenzara como líder o pastor a prohibirle a la gente algo, estoy violando lo que dice la carta de Pedro, donde dice no debemos enseñorearnos de la congregación. Nosotros no somos el Señor. El Señor es el Señor Jesucristo. Entonces, si alguien está escuchando o está viendo en este video en YouTube o Facebook y dice, bueno, yo quisiera leer este libro, pero mi pastor me ha prohibido. Uno dice, bueno, el pastor tiene cierto nivel de autoridad, pero no debe ser autoritario, no debe ser tirano, y yo creo que ahí el pastor cruzó la línea que no debería cruzar. Yo lo leería igual, no porque es mi libro, yo lo leería igual. Ahora, si el pastor dice no se lo recomiendo porque Catarizano es un hereje, se va a ir al infierno, enseña mala doctrina, de todas maneras yo quisiera saber lo que dice Catarizano, a ver si es la opinión de mi pastor o qué dice. Y este libro tiene, a mí, sobrecargados textos bíblicos por todos lados. Y alguien me preguntaba el otro día, porque atrás hay un índice de textos bíblicos que se usan en el libro. Algunos están impresos, otros no. Y alguien me dijo, lo quiero volver a leer con la Biblia al lado porque hay muchos de estos que no están impresos. Y me dijeron, ¿por qué no están todos los textos impresos? Porque tendría el doble de tamaño. Sí. Entonces, y porque hay un copyright de la Sociedad Bíblica Unida donde hay un límite. Así es. Entonces, pero la idea es, lea los textos de la Biblia. Usted no puede estar en un lugar donde le prohíban leer a un autor porque a alguien no le gusta. Y solo una pequeña aclaración, no hice esa pregunta con el fin de instigar a alguien que se rebele en contra de su autoridad, sino simplemente es porque uno ve, creo que donde quiera que lo lean, en cualquier parte de los Estados Unidos, uno lo lee y se relaciona con el contexto en el cual uno vive. Sin duda. Entonces uno hasta cierto punto dice como que lo urge a uno, le dice, ¿por qué aquí en mi ciudad? Me gustaría que lo lean para que también se corrijan estas ideas erróneas y que de alguna forma la iglesia pueda llegar a ser verdadera, los cristianos nominales sean cristianos verdaderos y etcétera. Entonces por eso, no por sensacionalismo ni amarillismo. No, y además, permítame interrumpirte, uno tiene que, antes de decir, es como la gente que dice, y no estoy comparando mi libro con la Biblia, pero la gente que dice, la Biblia es mitología, la Biblia esto, yo le digo, ¿usted ha leído la Biblia? Claro. No, entonces, ¿cómo puede criticar a un autor si no ha leído su libro? Entonces, a veces va a ocurrir que leemos algo y decimos, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La otra cosa final que quiero decir en ese aspecto es la autoridad pastoral. Los pastores no tenemos bíblicamente derecho a manejar la vida de la gente y a decirle si se puede casar con esto y con no. Eso es ridículo, antibíblico. La Biblia, cuando habla de la autoridad espiritual, tiene que ver con, está predicando la palabra de Dios, que es lo que realmente tiene autoridad espiritual, es sujetaos a vuestros pastores, obedecerlos, es en realidad a lo que ellos están hablando de la palabra de Dios. No obedézcanlo a ver si puedo comprar o no este libro, comprar este o no este carro. Tenga cuidado con eso, es otra herejía que hay no solamente que ven en Colorado, sino alrededor del mundo. Yo lo he vivido, lo he visto, he estado en algunas de esas iglesias. Eso tiene que acabarse. Sí, y Radio La Red nace en el corazón de Dios, por supuesto, claro, porque Él mismo ha venido afirmando, confirmando esta plataforma, esta
ha venido mostrándola como una herramienta evangelística y como un medio, como un vehículo misionero en este estado, en esta ciudad, en Denver y sus alrededores, y también fuera de Colorado, ¿sí? Porque llegamos a través del internet. Lo decimos con humildad que somos la única estación con principios cristianos en español en todo el estado de Colorado, y eso es una gran responsabilidad para nosotros, pastor, utilizar estos medios de una manera correcta, de una manera evangelística, de una manera que alcance y que se comparta la verdad en amor, como lo dice nuestro eslogan. Entonces, hablando precisamente del libro y relacionándolo con esto como una herramienta también evangelística, como una herramienta que muestra el lado misionero, aún dentro de del contexto, porque hemos aprendido a lo largo de los años, y los que tenemos muchos años en el Evangelio, en el Señor, entendemos que cuando hay un corazón misionero, primero el corazón misionero se prueba en el contexto. Algunas personas dicen, quiero ir a las naciones, quiero visitar y quiero... pero ¿qué estás haciendo en tu iglesia local? ¿Qué estás haciendo en tu ciudad? ¿Qué estás haciendo en tu casa? Muy bien. Ahora, partiendo de eso, pastor, y como esta herramienta evangelística, el libro La vida con Dios, y esto ya para ir finalizando, ¿cómo pudiéramos entonces responder al llamado? Es uno de los últimos capítulos que usted menciona en su libro y habla de los peligros de deslizarse, los peligros de dudar, los peligros de no escuchar con atención, los peligros de apartarse de Dios, de negar al Señor, de muchas cosas que son peligros para un cristiano. ¿Cómo respondemos a ese llamado, Pastor Catarizano? Bueno, ahí en el último capítulo yo les doy ideas de cómo responder a ese tipo de llamado, y además en el libro hay un par de capítulos donde yo estoy pensando al escribirlo más que nada en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Cómo seguirlo. Trato de explicar sencillamente qué es en realidad ser cristiano, qué no es, y cómo ser cristiano. Y justamente ahora que hablaba, recordaba que una hermana me dijo hace poco, 2 hermanas, pero en diferentes congregaciones, que ellas compraron varias copias porque inmediatamente al leer el libro pensaron en familiares, amigos, gente que no conoce al Señor Jesucristo, y les pareció que la explicación de quién es Jesús y cómo seguir a Cristo estaba muy clara en el libro, y asociaron enseguida eso y dijeron, esta es lo que tienen que leer para saber cómo seguir a Cristo. Entonces yo considero, Carlos, aunque el libro no es totalmente evangelístico, tiene ahí un par de capítulos que yo estoy hablando con el lector o la lectora diciendo, si no conoce al Señor Jesucristo, esta es la forma de conocerlo. O si cree que lo conoce y ahora leyó todo esto y dice, güey, momento, parece que no. Esta es la forma de arreglar este asunto. Entonces, por eso digo, es una herramienta para que la gente pueda saber cómo conocer a Cristo y seguirle. Qué bueno, pastor. ¿Algo más, Kevin? Pues lo mismo que tú mencionaste hace un rato atrás, gracias, pastor, por darnos el honor de poder platicar sobre el libro y poder exponerlo a toda la gente que está sintonizando en los diferentes medios. Y pues les recomendamos a 1000%. El libro en realidad ha sido de bendición para nuestras vidas, como hemos mencionado. No lo decimos por decirlo, sino porque en realidad también nos sigue confrontando pues la palabra de Dios a través también de este libro, y nos sigue alineando, nos regresa a veces con diferentes opiniones que escucha uno afuera, no que nos estábamos desviando, simplemente porque pues nos mantiene firmes, nos ayuda a mantenernos firmes, a pensar en nuestros seres queridos, en seguir orando por salvación, en seguir orando por que se aclaren estas doctrinas en nuestra ciudad, en nuestro contexto, y pues es en realidad algo que personalmente pues está ayudando en mi vida en relación con el Señor. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué tal si usted nos regala una oración para finalizar y también orar una vez más por el libro? Porque ya él fue consagrado a Dios, este libro fue presentado al Señor. Así es. Pero ahora, para que en las manos de las personas que van a recibir el libro en los próximos días, en los próximos meses y por qué no en los próximos años, este libro sea una herramienta de parte de Dios, un complemento de parte de Dios, pues añadido a todo lo que la palabra de Dios causa en la vida de un creyente, y pueda bendecir su vida y hacerlo cambiar. Amén.
Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir juntos y pedimos, como Carlos lo ha expresado, Señor, que este libro sea una herramienta en tus manos. Tú sabes que esa fue mi oración y la oración del equipo que colaboró aún técnicamente, de que este libro sea una herramienta en tus manos como quiera que tú quieras usarlo, para aquellos que aún no te conocen, para aquellos que creen que te conocen y descubren que no, para aquellos que te conocemos, para aquellos que están en errores, para otros que ya nos has quitado de esos errores y confirmas a través de los textos que aparecen en ese libro, los textos de tu palabra, y tú confirmas lo que tú realmente quieres que creamos de tu palabra de la Biblia. Señor, yo pido que tú bendigas este libro que ha sido consagrado a ti y que tú lo uses como tú quieras, de acuerdo a tu voluntad, ya sea en multiplicidad de lectores o en pocos lectores a través de quienes tú después continúes el trabajo. Señor, eso es para ti, está consagrado a ti y solo queríamos que tú seas glorificado en todo esto. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir un poco más y pedimos otra vez por nuestros oyentes y televidentes para que ellos también puedan aprovechar eso que ha sido volcado en esas páginas y tú les toques, les bendigas grandemente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a todos.